Genia, le damos el ok a la grabación y bueno, muy buenas noches para todos. Y me quedo con esa última porción que hacía la hermana en la oración, ¿no? Qué bendición y qué privilegio tenemos en todo el planeta, desde este lado del planeta, de poder tener este espacio, estos recursos que nos facilitan y el sentir que hay en cada uno de ustedes de querer instruirse para poder servir en la obra de nuestro Dios. Dice el Señor que el que anhela obispado, buena obra anhela. Por lo tanto, hay una serie de requisitos que el que anhela obispado debe escudriñar, ¿no? Para poder llevar adelante a la práctica. Y me gusta porque la nueva versión internacional dice debe ser irreprensible. Y por ahí estos conceptos bíblicos pudiéramos destinar mucho tiempo al hablar, pero cuando hablamos de ser irreprensible, creo que claramente muchos de los que estamos acá coincidiríamos de que tiene que ver con esto de escudriñar la escritura para poder aplicarla, ¿sí? No tiene que ver con que tengamos una figura excelsa de un ser celestial, porque el ser celestial se ha destinado a venir al mundo y se ha fijado en cada uno de nosotros, no en nuestra condición, sino en la decisión una vez que le hemos recibido en el corazón en respuesta a lo que Él ha hecho. Así que, como decía, esta es la porción que vamos a hablar de claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. Así que vamos a intentar responder a las preguntas que tienen que ver, que son estas. ¿Pueden solamente los eruditos bíblicos entender correctamente la Biblia? ¿Para qué es necesario la Biblia? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos o hagamos? Preguntas que son pero muy interesantes. Y como entrada yo diría que cualquiera de nosotros que ya tiene un registro histórico, experiencia leyendo la Biblia de determinadas maneras, formatos o procesos, y todos vamos a coincidir de que la Biblia habla de manera clara. Cualquier persona que se haya propuesto, destinado, a través de los planes de lectura, de la vida devocional, de compartir una cita bíblica, un texto bíblico, un proceso de algún libro en especial, todos acordaríamos de que la Biblia es clara cuando quiere comunicarse con nosotros. Pero todos a la vez coincidiríamos de que muchas veces las personas que no son creyentes les cuesta interpretar la Biblia porque hay condiciones que la Biblia manifiesta. Entonces no podemos negar que en ciertas porciones de las escrituras no es sencillo interpretar porque se hace de manera espiritual. Decíamos la semana pasada que la condición básica es la revelación mediante la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y todo lo que eso conlleva en un desafío, una relación creciente con el Señor Jesús, como es la misión que tenemos como familia. Necesitamos partir de una pregunta importante, bisagra, columna vertebral. Pregunta, ¿necesitamos en realidad saber lo que la Biblia dice para saber que Dios existe o que somos pecadores en necesidad de salvación? Yo creo que todos levantaríamos las manos y los pies en decir que en la relación que Dios estableció por decisión de Él con nosotros que estábamos perdidos, todos coincidiríamos en que nos hemos acercado a Él por el mero hecho de una necesidad, ¿sí? Los mayores necesitados éramos primeramente nosotros para acercarnos a Él. Sin embargo, la Biblia dice, no crean de que ustedes me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Esta voluntad salvífica siempre ha partido de nuestro Creador en su eterno amor, en su misericordia por excelencia, en su amor tan pero tan puro como el que manifiesta su palabra. Hablemos de la claridad de la Biblia. Este tipo de preguntas que hacíamos en la introducción son muy importantes y desandan otras preguntas, pero si hablamos de la claridad de la Biblia con frecuencia afirma su propia claridad. Hablemos de esto. La Biblia a menudo habla de su propia claridad y de la responsabilidad que el creyente tiene al leerla. Si depositamos nuestra mirada en la palabra de Dios, vamos a entender lo que Dios en su plan salvífico inició con su nación escogida, con el pueblo de Israel. Él les dijo en Deuteronomio 6, versos 6 y 7, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Una dirección clara de parte de Dios.
Cuando leemos esta porción y la analizamos, la reflexionamos, la pensamos, todos acordaríamos de que Dios daba por entendido que su palabra, en su voluntad salvífica, era de manera clara para su pueblo. No había en ese contexto que tener una cierta condición intelectual para interpretarla, no había que desarrollar un curso masivo, sino simplemente había que obedecerla. Por algo, Dios les dio ese mandato a ellos diciendo, repítanla a sus hijos, hablen de ella cuando estén en casa, cuando estén caminando, cuando se estén por dormir, cuando se levanten. Y no era por el mero hecho de que Dios haya creado criaturas que obraran de manera mecánica o que la tuvieran que memorizar por el mero hecho de memorizar, sino habla de un sentido de que en su claridad la escritura se revelaría con la voluntad salvífica y el corazón de lo que tenía Dios en mente, ¿verdad? Y no habla simplemente de memorizar textos, escritos, leyes, sino tiene que ver con esto de escudriñar, como oraba la hermana. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, dice Salmos 19:7. Ustedes pueden tomar nota. Y si leyéramos de nuevo Salmos 119, 130, dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Ahora, cuando vamos a la acepción de la palabra en estas dos porciones, hablando de el sencillo, no se refiere meramente a la persona que tenga una discapacidad intelectual o una incapacidad, ¿verdad? Sino se refiere a aquella persona que se refiere a los perdidos, que en algún momento hemos estado ahí y por ahí ronda eso en nuestra naturaleza pecaminosa, de que somos proclives al cometer el error, ¿no? El famoso, no sé si les ha pasado en los grupos de vida, a mí me ha pasado, el famoso dicho o la frase, ay, no puedo con la tentación, es que me cuesta mucho seguir el camino del Señor. Es que no puedo resistir la tentación, soy tendiente a cometer el error. Eso está en nuestra naturaleza. Por cuanto la Biblia dice, todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando habla de sabiduría el sencillo, de gracia el humilde, no se refiere a una persona que tenga incapacidad para creer, sino se refiere a aquella persona que es proclive y que no está dentro de su sano juicio. ¿Sí? Entonces, todos coincidiríamos de que la Biblia es clara cuando la afrontamos con un corazón dispuesto. Hay un fuerte énfasis en el Nuevo Testamento. Me encanta cuando el Señor Jesús se presenta entre sus discípulos, sus seguidores, y más de una vez tiene una reacción, no en cuanto a las escrituras, escuchen bien, sino en cuanto a aquellos que la interpretaban y la usaban para beneficios propios. Por eso cuando leemos los evangelios, sobre todo el libro de Mateo, en diversos capítulos, por ejemplo, Mateo 12, versículo 3, capítulo 5, Mateo 21, 42, Jesús nunca, nunca replicó o apuntó hacia las escrituras como complicadas que fuesen, sino que habló de aquellos que no habían leído o les examinó diciendo que eran faltos de fe, que eran incrédulos, hasta ofendió a algún sector de aquellos que habían leído las escrituras. Van a notar que muchas veces hay preguntas como, ¿acaso no han leído lo que dicen las escrituras? ¿No han leído lo que no han leído nunca en las escrituras? O incluso ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Van a notar que esto se repite muchas veces en la figura del Señor Jesús, haciendo referencia a que la complicación no ha estado en las escrituras, en su palabra, sino en aquellos que la han interpretado o la han usado de manera incorrecta con fines personales o específicos. Es importante que nos demos cuenta de que en muchos casos las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas, en el caso del apóstol Pablo, hacia un auditorio, un público que no tenían mucha culturalización cristiana o que tenían experiencia en cuanto a la cultura hebrea. Estamos hablando de los gentiles. Él se autodenomina un enviado a los gentiles. Y estos cristianos primitivos en esta iglesia primitiva no tenían mucho tiempo de instrucción bíblica. Es por eso
que esto denota que la Biblia es clara, es sencilla, pero se revela a aquellos que abren su corazón. Si habláramos de las cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente la Escritura, los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia indican que la capacidad de entender correctamente las Escrituras es más moral y espiritual que intelectual. Por eso si leyéramos la Escritura cuando dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Decíamos la clase anterior y en otras clases, el año anterior en síntesis bíblicas, que la prioridad de todo esto no es retener conceptos bíblicos. Por eso no me gusta y por ahí trato de obviar del material lo que tenga que ver con conceptos que meramente van a terminar siendo conceptos y en algún momento se van a borrar. Pero cuando hablamos de transferencia espiritual, cuando hablamos de escudriñar la escritura, cuando hacemos referencia a la revelación mediante el Espíritu Santo, es donde nosotros vemos la transformación y el cambio duradero que el Señor ha prometido, como Él, autodenominándose como la vid y como nosotros los pámpanos, los que vamos a llevar fruto y que ese fruto permanezca. La Biblia la puede entender cualquier incrédulo que lee de manera sincera, que busca la salvación de manera sincera, lo hace con un corazón constricto y humillado, y que pueden buscar interpretar y entender de manera correcta los principios del Señor. Ahora, es muy difícil que una persona que no reúne esas condiciones tenga un corazón humillado a la hora de interpretar lo que la Escritura nos manda. Es complicado tener un corazón soberbio, orgulloso, e interpretar la Biblia porque lo que salga del corazón de esas personas serán principios para tropiezo y no para bendición y transformación como Dios nos ha mandado. Si mencionamos la definición de la claridad de la Biblia, lo haríamos en un compendio, ¿no? Lo haríamos en un sumario. Definir la claridad de la Biblia tiene que ver con esto. Quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Lo repito porque no está ahí, pero tomen nota o lean sus notas porque va a ser una pregunta de examen, seguramente. La claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Si mencionamos, ¿por qué algunos malentienden la Biblia? Pregunta que en base a este estudio que estamos llevando adelante se puede desarrollar sobre nuestra mente. ¿Por qué algunos malentienden la Biblia? Esto es un tema que pudiera ser un tema de foro, de debate, si bien hemos hablado del estudio sistemático, de cómo hacer un sumario sano, correcto, ordenado cronológicamente, pero si ustedes ven esto, es un detalle que esto ha estado en el corazón del hombre desde un principio, en la iglesia primitiva, inclusive dentro de los primeros líderes que el Señor levantó para poder desparramar el Evangelio. Durante el mismo tiempo de Jesús, sus propios discípulos a veces no entendían las escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento, y las mismas enseñanzas del Señor Jesús. En sus notas hay un sinnúmero de textos bíblicos. Hubo ocasiones cuando esto se debió a su propia falta de fe, a su dureza de corazón, a su orgullo, a sus baches espirituales. También hubo ocasiones en la iglesia primitiva donde los cristianos no entendían o no estaban de acuerdo con las enseñanzas de los apóstoles. Esto traía controversias entre ellos mismos. Por eso, si nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 15, vamos a notar un título que dice el Concilio de Jerusalén. Esto trajo un malentendido, una discordia, una diferencia entre uno de sus principales, por ejemplo, fue Pedro, ¿sí? El apóstol Pablo, pero siempre Dios ha estado en el medio de la situación. Tristemente, como decíamos, esto no es nuevo, lo conoceremos, sino que esto ya está escrito en la Biblia y esto ha pasado. Sabrá Dios qué es lo que cada vez que decidimos escudriñar la Escritura para poder aplicar, Él se nos quiere revelar a cada uno de nosotros de manera especial, de manera general, pero también de manera especial. Tristemente, en toda la historia de la Iglesia,
los desacuerdos doctrinales han sido muchos y el progreso para resolver estos desacuerdos han sido de manera lenta. Por eso que el Señor, hermanos, como escribíamos en más de uno ahí en el foro, siempre nos dé gracia de tener un corazón humilde, humillado, para cuando tengamos que enfrentar estas situaciones, los procesos, las diferencias que se presenten en nuestro servicio, en nuestro tiempo, se resuelven de manera rápida, ¿sí? Y no de manera lenta, como lo denota o lo marca la Escritura. Para ayudar a las personas a evitar errores, esto es muy importante porque también es pregunta de examen, se han desarrollado métodos de interpretación bíblica. Muchos maestros bíblicos han desarrollado estos principios de interpretación, que son las pautas para estimular el desarrollo de la capacidad de interpretar de manera correcta las escrituras. Vamos a partir de la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica del griego, germenao, quiere decir interpretar. Es el nombre técnico que se le da a este campo de estudio, esta ciencia de estudio. La hermenéutica es la ciencia que estudia los métodos correctos de interpretación, especialmente el de las escrituras. Otro término técnico en el cual cuando mencionábamos la clase pasada, leyendo una de las cartas de Pedro, haciendo referencia a que debemos estar preparados para aquel que demande razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Y cuando habla de demanda de razón, se refiere al conocimiento intelectual, porque nosotros le vamos a explicar lo que hemos conocido, porque primeramente ha pasado algo en nuestro corazón, se nos ha revelado, y a ellos se lo vamos a sembrar en su mente para que ellos luego lo bajen al corazón. Por eso necesitamos estar preparados y conocer bien cada uno de estos conceptos. En otras palabras, Pedro lo que está diciendo ahí, de que debemos estar preparados, de que debemos ser unos exegetas. Vos me dirás, ¿qué es ser un exegeta? Exegeta tiene que ver con aquel que hace una correcta exégesis. Mencionábamos en síntesis bíblica el año pasado a qué se refiere este término y lo vamos a volver a repetir. Este término se refiere a la práctica misma de interpretar la Biblia, no a las teorías y principios referentes a cómo se debe hacer. Exegesis es el proceso de interpretar un pasaje bíblico. En consecuencia, cuando uno estudia los principios de interpretación, hacemos referencia a la ciencia que estudia, que es la hermenéutica. Pero cuando uno aplica esos principios y empieza a explicar el texto bíblico, uno está siendo un exegeta, está llevando adelante la exégesis. ¿Se entiende? Voy a repetirlo de vuelta. En consecuencia de esto, cuando uno estudia los principios de interpretación, estamos llevando adelante la hermenéutica. Pero cuando uno aplica esos principios y empieza a explicar esa porción bíblica, el texto, está haciendo un buen uso de la exégesis. Se está transformando en un verdadero exégeta. Lo van a tener ahí en sus notas, si hay alguna duda, al finalizar me pueden preguntar, pero es correcto que nosotros apuntemos estos conceptos porque lo demanda y lo pide la Biblia a través del apóstol Pedro. Debemos dar razón de aquel que nos demanda de nuestra fe, ¿verdad? Así que en la existencia, en toda la historia, de muchos desacuerdos respecto al significado de las escrituras, nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no sugiere que todos los creyentes vamos a tener un acuerdo, ¿sí? No obstante, sí nos dice algo muy importante y en esto yo quiero que lo refresquemos, lo guardemos en el corazón. Cuando estudiamos la doctrina de la claridad de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el problema no es de las escrituras, sino de nosotros, los hombres, las mujeres, los que interpretamos las escrituras. Nunca, como decíamos en los evangelios, Jesús denunció a las escrituras como oscuras, como tenues, como espesas, sino hizo referencia a aquellos que tenían duro el corazón, que eran faltos de fe, malentendidos, ¿sí? Para no poner en práctica lo que Dios ha dejado en su palabra. Esta doctrina tiene un estímulo práctico y aquí quiero abrir, como decía, el paraguas para que sea una clase dinámica y le voy a preguntar al hermano Maxi Buquet. Maxi, ¿estás ahí? Si pudiéramos ahí abrir los micrófonos. ¿Me escuchás, Maxi? No se escucha. ¿Me alcanzás a escuchar, Maxi? Sí, ahí está. Bien.
Ahora sí, Maxi, ¿me escuchan? perfecto, ahí está. Excelente. Maxi, te quiero hacer una pregunta que va en base a la dirección que estamos llevando adelante en la clase. Ujú. Maxi, ¿cuál es el estímulo práctico de la claridad de la Biblia que presenta esta doctrina? Bueno, el material habla de que, bueno, el estímulo práctico es el hecho de que la Biblia de por sí es clara. Pero bueno, pueden haber formas de que hay algunos lugares que no es tan clara para algunos y pueden ser por dos formas. Una de las formas es que queremos decir lo que la Biblia no dice, o la otra forma es una mala interpretación, ya sea por la información que tenemos, es imprecisa o incompleta. Pero bueno, también el material habla de que no porque hay muchos desacuerdos doctrinales o desacuerdos de formas de pensar, que tampoco lleguemos a la conclusión de que nosotros mismos no podemos interpretar o llegar a una conclusión correcta de lo que quiere decir la Biblia, sino de que tenemos que ir con sinceridad a Dios y pedirle que realmente nos revele y que nos ayude a, con toda nuestra capacidad, a estudiar y a realmente interpretar la Biblia. Y cuando yo leía esto, por ahí se me venía la palabra que dice, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, ¿no? Y también confiar en que no estamos solos a la hora de interpretar, sino que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra. Excelente, Maxi, muchas gracias. Bien clarito, ¿no? El estímulo práctico de esta doctrina hace referencia a dos puntitos, ¿no? Por un lado, puede deberse a que estamos tratando de hacer afirmaciones en donde la Biblia guarda silencio. Y créanme, hermanos, que en algunos añitos de célula esto siempre pasa, ¿sí? Siempre le queremos buscar la respuesta en donde la Biblia no la da, y si no la da, nos está respondiendo, ¿verdad? Porque nunca la Biblia deja de darnos respuestas. Y por otro lado, como decía el hermano Maxi, es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia, sea por ineptitud, por orgullo, por pecado, por el mal uso de la escritura o por la característica que sea, pero nos compete a nosotros, los seres humanos. Nunca le ha competido a Dios, ¿verdad? Y si pudiéramos hablar, yo quiero dar un ejemplo para que tengamos en nuestra mente. Cuando hablamos de la confesión de Pedro, ahí en Mateo capítulo 16, es muy interesante cuando los muchachos, los discípulos estaban con el Señor Jesús alejados del éxito ministerial del mar de la Galilea y se van a Cesarea de Filipo, un lugar altamente de la época pagano, donde hasta el día de hoy en esas ruinas hay nichos donde se hacían sacrificios porque los griegos eran politeístas y demás, y todas las culturas que han trascendido. En ese momento, antes y posterior a Jesús, el Señor decide preguntarle algo a ellos, que hace poquito desde el púlpito pasó, ¿verdad? Y nos repetía el predicador. ¿Quién dice la gente que soy yo? Les preguntó el Señor Jesús a cada uno de ellos. Ahí había un remanente, un equipo, un consejo bastante importante y de un alto calibre. Algunos dieron una respuesta como un profeta, algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían lo que la gente decía, pero en una segunda pregunta ya intencional, como lo caracteriza el Señor Jesús, le dice, ¿y ustedes quién creen o quién dicen que yo soy? Solamente ahí ya no había una multitud que levantara la mano, solamente uno fue, y fue Pedro, y esta famosa declaración que sistemáticamente por ahí da una enseñanza clara, pero ha traído controversia poniendo en práctica esto que mencionaba Maxi, ¿sí? La falta o el mal uso a la hora de interpretar la Biblia. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y hay una conversación entre Jesús y Pedro, y Jesús le dice a Pedro sobre esta declaración que vos has hecho, yo edificaré mi iglesia como piedra, como roca grande, haciendo referencia a él, la cabeza de la iglesia, a Jesucristo, y a ti te daré yo te digo que tú eres piedra pequeña, Pedrito, ¿verdad? Un texto que algunas religiones malinterpretan y sin herir a nadie, ha traído un río en el cual se ha descarriado, ¿verdad? Pero lo que más me gusta es donde dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas es un instrumento de defensa o de ataque, de defensa, ¿verdad? Uno tiene puertas en el hogar
para que no entren los ladrones, para que no entren personas desconocidas. Y hay una declaración de manera ofensiva de parte del Señor diciendo que las puertas del infierno no van a aguantar el avance de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Tristemente, hay muchas realidades que algunos han interpretado de manera equivocada ese texto bíblico por no hacer un correcto estudio sistemático, y algunos han interpretado de que deben quedarse en sus casas, en sus templos, esperados a no contaminarse con el avance del mismo infierno. Esto es al revés, hermanos. Esto es, nosotros vamos de manera en la autoridad de Jesús, en oración, en ayuno, depositamos el reino de los cielos y las puertas del Hades no van a aguantar el avance de nosotros, la iglesia. Eso simplemente era en cuanto a un ejemplo práctico de lo que la Biblia dice, y es necesario que interpretemos de manera correcta un texto bíblico. Si hablamos de la necesidad de la Biblia para avanzar, hacemos referencia a que la necesidad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Pero no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Vamos a explicar un poquito esta definición larga de la necesidad de la Biblia, vamos a tratar de desglosar rápidamente. La Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Si leemos Romanos 10, 13 al 17, Pablo dice, tras la pluma de Tercio, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, si nos preguntáramos, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este es un texto base, hermanos, columna vertebral siempre en las conferencias, congresos misioneros, a la hora de orar por el campo misionero, a la hora de dar una plenaria sobre los espacios blancos, sobre aquellos que no tienen a Cristo. Siempre se ha usado muchas veces, reiteradas veces, este texto bíblico, ¿verdad? Y siempre oramos por aquellos que son llevados a llevar el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Pero obviamente Pablo nos está indicando en un carácter brillante de lo que la Biblia dice en todo su plan salvífico, la obra vicaria del Señor Jesús, el plan de redención, nos está indicando algunos puntos que necesitamos tener en claro. Primero, da por sentado que uno debe invocar el nombre del Señor para poder ser salvo, un requisito. Segundo, la gente puede invocar el nombre de Cristo solamente si cree en Él. Tercero, la gente no puede creer en Jesucristo a menos que oigan de Él. Cuarto, no pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Jesucristo. Por eso siempre oramos, Señor, levanta predicadores, pero parece que en nuestra mente se asemeja a la imagen del predicador solamente el de plataforma, ¿verdad? El de púlpito. Pero en una de las intervenciones del foro, anoche en la madrugada contestaba una de las hermanas haciendo referencia a que todo el tiempo debemos predicar. Supe leer en un libro que bendijo mi vida, donde dice, prediquen todo el tiempo y si es necesario, hablen. ¿Sí? Yo creo que la base de este curso tiene que ver con que podamos aplicar y llevar a la práctica sus exegetas. Enseñar tiene que ver con mostrar, tiene que ver con nuestro testimonio de vida, tiene que ver con cuando hablamos a aquellos que aún no conocen del Señor por haber hecho un correcto estudio, por haber tenido en claro la doctrina de la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia en nosotros, en nuestros corazones, va a ser un puente facilitador para aquellos que aún no le conocen al Señor y que están perdidos. Amén. Por eso es muy importante. Este pasaje es uno de los varios que muestran que la salvación eterna se alcanza únicamente mediante la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. El versículo que resume la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero unos versículos después hay algo muy importante que a veces lo pasamos por alto. Hablando de Juan 3:18, dice el Señor, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, el único generado.
el prototipo de salvación, el alfa y la omega, aquel que dijo soy la puerta, aquel que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Aquel que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquel que ha dicho yo soy el pan de vida, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener bien en claro cada uno de estos conceptos que la palabra de Dios nos está brindando en este momento. Si habláramos de que la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual, un versículo que me encanta y que debería ser uno de los favoritos, yo digo de muchos, cuando en Mateo 4:4 el Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me vuelvo a la semana pasada en esta revelación, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda, de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. Necesitamos conocer toda la Biblia, necesitamos conocer todo el plan de redención, necesitamos conocer todo lo que la Biblia ofrece acerca de un tema para poder transmitir todo lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han escuchado. Así el mundo va a creer. Aquí Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la nutrición diaria, ¿sí? Me gusta en la célula Grupo de Vida de Jóvenes mencionar mucho esto, ¿no? Cuando nos juntamos entre jóvenes, hay muchos acá, me gusta, me encanta, cuando he ido a una casa que otra, tortas, facturas, un buen servicio nutritivo, y parece que las calorías aumentan, ¿verdad? Y nadie pudiera resistirse. Cuando hacemos una hermosa velada para invitar uno nuevo, hay gente nueva que dice, yo quiero ir a ese grupo, me encanta, siempre hay algo rico para compartir, pero que nuestra prioridad, hermanos, siempre esté referida y en dirección a esto que el Señor nos está enseñando acerca de que la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual, la palabra del Señor. La Biblia es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Y acá hacemos otro pequeño paréntesis, creo que vamos bien con el tiempo y le voy a preguntar al hermano Adrián Lupori. Adrián, ¿estás ahí? ¿Me podés escuchar? Hola. Sí, Sí, Adrián, Pablito, acá estoy. perfecto. Bien, Adrián, quisiera preguntarte en cuanto a la dirección que estamos llevando adelante, está muy interesante la clase. En cuanto a la Biblia, ¿es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios? Al ¿Qué cien por pudieras ciento. decirme? Sí, sí, por supuesto, porque muchas veces uno, si bien la palabra de Dios misma dice que el Señor ya escribió su ley en nuestro corazón, hay cosas que por la corrupción de la carne, porque practicamos un pecado o por las distintas circunstancias en el mundo, la filosofía del mundo, que nos podemos ir perturbando. Por ejemplo, hoy en día, vos lo ves en la escuela, muchas veces que hay niños, si bien a mí me toca trabajar en un colegio que es cristiano y que justamente implementa otra filosofía de vida, me toca dar clases a una niña que, por ejemplo, ella decía que no, que sí se puede cambiar de sexo, porque ya tenían en la familia un caso de una prima que ahora era primo, por ejemplo. Y esta niña, si bien ha recibido de Dios y un montón de cosas, si bien no tiene una relación su familia con Dios, y bueno, claramente ella tendrá su posibilidad de elegir más adelante, ella ya tiene el entendimiento un poco perturbado, por más allá que ella no haya hecho la práctica del pecado, si el contexto social o lo que hoy en día el mundo establece como lo correcto, que bueno, la palabra también dijo, ¿no? Que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, digamos. Entonces, sí, es necesario para conocer la voluntad, la buena voluntad agradable y perfecta del Señor, es necesario justamente la palabra. Más allá que también el Espíritu Santo nos puede hablar por medio de consejos, por medio de revelación a nosotros mismos, por medio de circunstancias que vamos viviendo. Pero bueno, por algo también es importante la palabra que tanto dice que meditemos en ella de día y de noche, ¿no? Que es útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que seamos perfeccionados para toda buena obra, ¿no? Entonces, sí, es fundamental para conocer la perfecta voluntad o la soberana voluntad de Dios. Y claramente muchas veces también pasa de que alguna persona en el mundo cumple algún principio de la palabra de Dios y en eso encuentra bendiciones, prospera y un montón de cosas.
¿Y por qué es? Justamente porque la palabra de Dios, Jesús dijo que cielo y tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Y bueno, y Él es el verbo encarnado, así que ya creo que eso responde por sí mismo solo. Así es, gracias Adrián. Y ahí, así en medio minuto, en 30 segundos, para que también no se nos vaya el tiempo, haciendo referencia a que la Biblia es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Y esta pregunta que sobre todo los adolescentes, jóvenes o por ahí también en edades avanzadas surge, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida, verdad? ¿Cuál será? Y nuestra carne tiende por cultura también eclesial a siempre preguntar al pastor, al líder, o a esperar que venga ese hombre, el profeta de Dios, el ungido, el maestro, ¿sí? Que nos va a dar la revelación y se transforma como en esto casi parecido a la cultura que tiene el mundo, cuando busca que le funcione en algún cierto especialista el futuro, ¿no? De una persona. Pero en cuanto a lo que dice el material, ¿vos pudieras contarnos así breve un testimonio de cuando fue tu inicio en el Señor? Breve. Sí, yo cuando me convertí al Señor fue por medio de una mujer que se me acercó al principio con la palabra de Dios a predicarme, y esta mujer era una falsa profeta. Claramente, bueno, rasgos que uno lo va entendiendo cuando va leyendo la palabra. No se sujetaba a autoridad, ella no se congregaba en ningún lado, iba picoteando de iglesia en iglesia, pero bueno, como yo era un neófito, no tenía idea, cuando Dios me confronta con la palabra, ya está. Entonces uno, ¿qué hace? Se aferra a la persona y termina haciendo idolatría indirectamente. Pero bueno, gracias a la palabra de Dios, valga la redundancia, por situaciones adversas, esta mujer me decía: lee la Biblia, te falta leer la Biblia, no, a vos te falta orar, a vos te falta ayunar. Y yo lo iba haciendo porque en ese momento entendí que era Dios que me estaba hablando, y en realidad Dios me estaba hablando. Dios usa a quien quiere, si quiere puede usar piedras, a burros, a lo que sea. Y en realidad se acabó su propia esposa porque empecé a estudiar la palabra, y cuando llegó un momento que yo me sentía muy mal, me sentía sin paz, me sentía angustiado todo el tiempo, como con un yugo muy pesado, literal. Entonces, bueno, llegó un momento que Dios permitió y hubo una confrontación, y ella me confrontaba con la palabra, pero gracias a Dios el Señor me recordaba palabra y yo la podía confrontar con la palabra también. Entonces, entre confrontación, 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 llegó un momento que se manifestó esta mujer, digamos, y bueno, quedó evidenciada, y gracias a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Señor trajo libertad, porque literalmente, o sea, la forma en la que a mí Dios me rescató de las garras de esta pobre mujer, porque no deja de ser ella engañada por Satanás, ¿no? Pero fue por medio de su palabra. O sea, fue fundamental. Sin la palabra de Dios no hubiese podido salir de ahí. Gracias Adrián por este espacio. Y es así, hermanos, la Biblia es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Si hasta este momento radicaba alguna duda en nosotros sobre cómo encuentro la voluntad de Dios para mi vida, Dios se nos está revelando de esta manera. La palabra escrita, la palabra escrita, la Biblia, hermanos. Decía Martín Lutero, la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. Hay una famosa declaración que siempre hacíamos hacía un tiempito cuando había que predicar: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy todo lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo todo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Dice después la segunda parte: hoy lo leeré, la confesaré y la viviré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida, y nunca, nunca más seré el mismo. Y siempre decimos en el nombre de Jesús. Es importante tener un registro histórico. Podemos ser ancianos, podemos ser jóvenes con conocimiento, pero eso nunca va a reemplazar la palabra escrita. Allí está el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Este conocimiento, el que hablábamos recién, a menudo es indistinto y no puede dar certeza. El conocimiento de un consejo, aquel que solamente se va a un extremo y dice: pero a mí me ungió el Espíritu Santo y me habló y me mostró la palabra escrita. Tengo una palabra profética para tu vida, vamos a pesarla, la palabra escrita. Nunca dejemos otra cosa, son simplemente nuestra suprema regla para medir o pesar algo que dice ser la palabra de Dios, está en la palabra escrita. Así que sigamos llevando adelante este método que nunca ha fallado, que es infalible, es inerrante y siempre sigue
siendo relevante hasta este tiempo. Pero la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Todos acordaríamos que sí. ¿Y qué de aquellos que no han leído la Biblia? ¿Pueden ellos obtener algún conocimiento de Dios? ¿Pueden saber algo de sus leyes? Qué pregunta, ¿no? Y acá vamos a entrar en el tema para culminar la clase, un tema que también va a ser tema de examen. Y es necesario que hablemos de lo que es una revelación general y más tarde una revelación especial o específica. Las personas pueden obtener un conocimiento de que Dios existe y un conocimiento de Él, pueden reconocerlo a Él contemplando sus atributos, simplemente con contemplar la creación. David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Salmo 19:1. Mirar el cielo es ver la evidencia del poder infinito, sabiduría, incluso la belleza de Dios. Es observar un testigo majestuoso de la gloria de Dios. Hermano, cuando uno saca tiempo para desconectarse, descansar, solamente mira el cielo, en la mañana respira el olor de la mañana tempranera, ese olor que no tiene que ver con el smog, el olor de los verdes árboles, de los pastos mojados, de la temperatura o cuando el clima está así excepcional como ha venido pasando los últimos días, uno contempla el atributo por excelencia de la omnipotencia de Dios. Algunos que han tenido el privilegio, como decía un predicador el fin de semana, conocer el mar o viajar por las comarcas de Córdoba, estas zonas serranas que tenemos, uno puede ver y decir, wow, qué tremendo es la creación de Dios. Y esto pone en vigencia lo que la Biblia ha manifestado, ¿sí? Por eso cuando nosotros leemos Romanos 1, el apóstol hace referencia de una manera significativa de esto, donde dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, aquellos que no le han dado la gloria, ¿no? Pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él ha creado. Ninguna persona en el mundo puede decir que Dios no existe por el mero hecho de decirlo. Al salir y contemplar la creación, notará y dará cuenta en su conciencia tallada la circuncisión de lo que espiritualmente se menciona en la Biblia, en el corazón, hace referencia a contemplar la gloria y la hermosura de nuestro Creador. Este pasaje nos permite decir que cualquier persona, incluso la más perversa, tiene algún conocimiento interno o percepción de que Dios es un Dios que está vivo y que existe y que es un creador poderoso. Uno de los atributos por excelencia que vamos a ver ahí en esa de las últimas clases, la omnipotencia de Dios ha sido revelada. Lástima, como dice ahí en Romanos 1, están aquellos que viendo y conociendo no son excusados y no han dado la gloria a Dios cambiando la imagen de Dios por imágenes de cuadrúpedos, de reptiles y todo lo que dice en la Escritura. Y en esto, como para finalizar, yo quiero darle espacio al hermano Rafael Domínguez. Rafael, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Pablito. Excelente, gracias Rafa. Te quiero hacer una pregunta para que puedas compartir y que todos seamos enriquecidos. Hablando de esto de la revelación general y diciendo que era una antesala y vamos a entrar a la revelación específica o especial. Especial. Para que las personas reciban la salvación por la obra de Dios, ¿les alcanza con contemplar esto que mencionábamos de la creación? ¿Vos qué decís? Bueno, la revelación especial, bueno, es necesaria para salvación porque es especial. O sea, que el Espíritu Santo nos abre nuestro entendimiento dentro de la Biblia y nos dice cómo obtener la salvación. Pero no indica en ninguna manera la revelación
que las personas puedan conocer el evangelio ni el camino de la salvación mediante la general, o sea, solo por ver la creación, los árboles, el aire, el sol, pueden tener un indicio de la magnitud de Dios, pero nunca van a conocer la salvación si no es a través de que el Espíritu Santo les revele la palabra, cómo obtenerlo. Porque yo en mi vida espiritual, yo cuando no conocía nada de Dios, abría la Biblia y muchas veces ni la entendía, la volvía a cerrar. Así que es ahí donde el Espíritu Santo te da la revelación y te confronta la palabra con el pecado para que tú busques y que busquemos el perdón de todas las fechorías que uno ha hecho que hice yo, y de todos los pecados que cometí en mi vida. Entonces ahí me confrontó y te revela especialmente que Dios abrió el camino mandando a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y la cruz, eso significa que siempre estar pensando en la cruz, que tenemos que pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados, perdonar a los que nos han ofendido y entregar nuestra vida a Jesús. Eso es lo que nos da la revelación especial, que es el Espíritu Santo, pues. Gracias Rafa. Eso. Gracias Rafa, y bueno, gracias Susi también por aceptar el desafío que yo se los pedí un poquito sobre la hora, doy fe que los exigí un poquito, pero gracias, porque de esto habla lo que nos hacía Rafa, la revelación especial o específica, ¿no? Pregunta de examen, para que podamos tomar nota, vamos a preguntar en base a la revelación general y en base a la revelación especial, ¿sí? Son dos muy distintas, las dos denotan y reconocen que Dios es el creador, pero la revelación especial es la necesaria para la salvación. ¿Por qué? Porque de qué otra manera pudiéramos reconciliar la santidad y la justicia de Dios, como decía Rafa, con su disposición a perdonar pecados. Eso es un misterio que ninguna religión ha podido resolver, excepto la Biblia. Tampoco la Biblia nos da algún detalle o una esperanza futura de que algún día pudiera ser descubierta otra forma de revelación que no sea esta la específica o la especial, para aquel que no conoce a Dios pueda obtener esa salvación por la cual el Señor ha depositado en mandar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Gracias Rafael, gracias Adrián, gracias Maxi Buquet. Y esto nos anima a que con las clases que nos van a quedar podamos estar participando. Simplemente ahí, porque me queda poquito tiempo para entrar en la suficiencia de la Biblia y cerrar lo que es toda esta segunda mitad, definiríamos a la suficiencia de la Biblia como aquel que quiere decir que la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Esta definición está martillando de manera clara que solamente en la Biblia en donde debemos buscar la palabra de Dios para nosotros. También nos recuerda que Dios considera que nos ha dicho en la Biblia todo lo que a nosotros nos basta, y no de menos ni tampoco de más, que debemos regocijarnos en la gran revelación que nos ha dado y que está contenida en toda la Biblia, la persona de Jesucristo. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy y Jesucristo el que ha de venir, el principio, el que es ahora con nosotros y el que vendrá, ¿sí? El alfa y la omega, el creador de todas las cosas, el que diseñó el plan por excelencia, aquel que estuvo desde un principio, como dice Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo, el hermano mayor, nuestro prototipo. Él es el plan de salvación para nosotros. Y evidencia hay de sobra. Si depositáramos nuestra mirada en las enseñanzas del apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo, aparte de lo que ya hemos repetido, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:15 dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe
en Cristo Jesús. Otros pasajes, como son los Salmos, dicen: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Y vamos a encontrar en un número de salmos: bienaventurados aquellos que no se han sentado en sillas de escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo su sombra. ¿Sí? Dichosos son los que anuncian la buena noticia del Evangelio de la paz, ¿no? Estos dichosos, estos que son, como se diría, recompensados, ¿sí? Bendecidos, satisfechos, ¿verdad? Es hermoso cuando leemos en un montón de pasajes haciendo referencia a que la Biblia es suficiente para nosotros. Pablo dice que Dios dio la Biblia a fin de que podamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. Cuando leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para una serie de condiciones, pero para que seamos hombres y mujeres preparados para llevar la buena obra. Podemos hablar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. ¿Sí? Si vamos a Deuteronomio 29:29, hace referencia de que lo que ha sido revelado para nosotros es para nosotros. Y lo que no necesitamos intensificar todas nuestras fuerzas en eso, porque ha sido para Dios. Y que en algún momento en la eternidad, si Dios así lo quiere y lo dispone, nos revelará, o nos mostrará, o nos responderá, ¿sí? Pero por el momento, la Biblia, la palabra escrita, es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Los pasajes que nos ha sido dado fueron suficientes en cada etapa de la historia del plan de redención. Hay algunas aplicaciones prácticas que es importante que ustedes lo lean, porque pudiera preguntar yo en el examen de la suficiencia de la Biblia, como por ejemplo un estímulo que es para examinar la Biblia en busca de respuestas. También puede ser una advertencia de no añadir a la Biblia, porque la Biblia dice: hay de aquel que añada una tilde, una letra, y en eso entramos en lo que tiene que ver con las doctrinas que son falsas también. Otra aplicación práctica y beneficios que tiene es que hay una advertencia de no tomar ninguna otra dirección de Dios igual a la Biblia. La suficiencia de la Biblia nos dice que no se debe colocar ninguna revelación moderna de Dios en igual nivel de autoridad de la Biblia. Ojo con esto, no es menor. La palabra de Dios se esgrime reiteradas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles hacían advertencia a la iglesia primitiva de que se cuidaran de los falsos cristianos, los falsos profetas, con aquel tipo de revelaciones modernas, inclusive por estos días, ¿verdad? Una advertencia a no añadir más pecados ni requisitos que los mencionados de los que han sido escritos en la Biblia. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Venir vestido de determinada manera, no sé, no tomes café o no tomes Coca-Cola, todas esas cosas que la Biblia no las prohíbe. La Biblia dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hermanos, si nos tomamos 5 o 10 litros de Coca-Cola por día, lo más probable es que se termine cumpliendo lo que dice la Biblia. Si desafiamos la ley de la gravedad, lo más probable es que se termine cumpliendo lo que dice la Biblia del sabio, del negligente, del prudente, del imprudente. Así que es muy importante que tengamos en cuenta cada una de estas cosas. Un estímulo para estar contentos con la Biblia. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos enfatizar lo que la Biblia enfatiza y estar contento con lo que Dios nos ha dicho en la Biblia. Qué hermoso que son cada una de estas aplicaciones. Ya hemos finalizado. La verdad que gracias a Dios que nos ha ayudado, nos pasamos unos minutitos, ya se prepara el profe seguramente para arrancar con la materia que sigue, que es Hechos, una materia hermosa. Así que yo simplemente voy a leerles de acá la pregunta que va a subir Ceci al foro. No se olviden de escudriñar y ver el video, muy interesante la clase que viene, vamos a hablar de la Trinidad, pero la pregunta se las dejo acá para que los que toman nota rápido y vayan pensando. La pregunta tiene que ver con esto que va a ser subido al foro. Luego de lo charlado en clases, ¿cómo respondería a la siguiente pregunta?
Cuando estamos procurando activamente saber la voluntad de Dios, algo que hablábamos con Adrián, ¿a qué deberíamos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y esfuerzo? Pregunta ahí, se las dejo picando, pero va a estar en el foro. Muy interesante en estos tiempos postmodernos, ¿verdad? Hermanos, gracias al Señor que nos está equipando. Toda la gloria a nuestro Dios que Él nos está capacitando, ¿sí? Él ha dicho, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Y los he diseñado, en otras palabras, parafraseando ese texto, para que vayan y den fruto, y que el fruto que ustedes den, que viene de mí, permanezca. Así que, hermanos, declaro sobre ustedes vidas fructíferas. Declaro sobre ustedes, hermanos, con propósito. Declaro sobre ustedes exegetas. Declaro sobre ustedes hombres y mujeres celosos de la palabra de Dios, que no solo de pan van a vivir, que no solo de las cosas que nuestros ojos, que las noticias, que las redes sociales digan, vamos a vivir, sino que nosotros vamos a estar parados sobre las verdades eternas que nuestro Padre Dios le ha placido y nos ha dispuesto a entregarnos con la Biblia escrita. Hermanos, si queremos cerrar con una oración, y les animo a que participemos en el foro, como no nos da el tiempo, si hay dudas, preguntas, escríbanlas sobre el foro, por ahí demoramos unas horas, pero las vamos a contestar. ¿Alguno quisiera cerrar con una oración? Ahí cierro yo, Pablito, Rafael. Dios Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que no siempre, Señor, nos confronta contra nuestra propia inteligencia humana, Padre amado, ya que le pones, Señor, a nuestro profesor las palabras necesarias, Señor, para que sigamos creciendo espiritualmente y podemos, Señor, poner en obra, no solo escuchar, no solo leer, no que hay que poner en obra tu palabra para cumplir tu mandamiento, Señor, que es llevar este evangelio a todas las personas que no te conocen. Bendecimos a cada uno de los que están escuchando, bendecimos a nuestros profesores, bendecimos al Instituto Rema y especialmente a todos nuestros líderes espirituales. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Rafa, y bueno, y gracias a todos los que han participado y los que han estado también ahí. Y vamos a tomar estas dinámicas, ¿sí? Las clases que vienen, así que yo me voy a comunicar en la semana con ustedes y vamos a participar en la mayoría, todos los que podamos, ¿sí? Los quiero mucho, les mando un gran abrazo a todos y bueno, a seguir leyendo porque hay material, hay comida gruesa para seguir leyendo. Un abrazo, bendiciones, los dejo con el profe Hernán. Gracias, Pablo. Muy linda la clase. Muchas gracias, Bendiciones. Pablo.